Saludo a la amada iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a nuestras familias, amigos y personas que hoy a bien van a escuchar o a ver este video con un nuevo mensaje, esperando que sea de construcción para cada una de la vida de ustedes. Mi nombre es Oliverio Rojas, soy pastor de una iglesia cristiana. Nuestro tema de hoy es fe en Dios en medio de un mundo escéptico y en crisis. Vamos a orar al Señor porque necesitamos que la palabra no solamente afecte nuestro intelecto, sino que afecte nuestro corazón y nos conlleve a la práctica. Y fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Padre, te doy muchas gracias. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias por este momento especial. Gracias por esta palabra, este tema de la fe en Dios en medio de un mundo escéptico y en crisis. Y poder creer en ti a pesar de. Y saber que fe no es sentir, sino simplemente asumir la realidad de que tú eres real, de que tú eres vivo, de que tú eres eficaz, que tú no eres Dios de muertos, sino Dios de vivos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora nuestro Dios. Muchas gracias por afectar positivamente con esta palabra a cada hijo tuyo, a cada hija, a cada creyente, a cada persona que se inspira a creer en tu verdad. Gracias porque por fe somos salvos en el nombre del Señor Jesucristo, asumiendo y reconociendo que hemos pecado y que te hemos pedido perdón por nuestras faltas y maldades y que te hemos aceptado en nuestro corazón, oh Jesús, como Señor y Salvador, y por medio tuyo ser constituidos verdaderos hijos de Dios, contando con la presencia del Espíritu Santo y la palabra que construye y edifica cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro tema, fe en Dios en medio de un mundo escéptico y en crisis. Veamos la definición de escepticismo. Como escepticismo se conoce la actitud de desconfianza o duda que se manifiesta ante la verdad o la eficacia de algo. Como tal, la palabra deriva de escéptico, como dijimos, la fe en Dios en medio de un mundo escéptico y en crisis. Escéptico proviene del griego okeitikos, que significa el que examina. Encontramos la gente estudiando, aprendiendo, sabiendo, conociendo, investigando ciencia, teorías, conocimientos diversificados. La Biblia dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo, a las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. Y vemos que mucha gente quiere conocer la verdad, pero como alguien dijo, el que más sabe, más duda. Escepticismo también quiere decir recelo, incredulidad o falta de confianza en la verdad o eficacia de una cosa. Es también el nombre de una corriente de pensamiento filosófico según la cual debemos de dudar de todas las cosas, fenómenos y hechos, y que afirma que la verdad no existe, porque de existir el hombre sería incapaz de conocerla. También escepticismo puede ser cierta propensión pesimista consistente en ver las cosas de un modo siempre desfavorable. Por ejemplo, Julio mantuvo su escepticismo a pesar del resultado positivo de la reunión. Asimismo, escepticismo puede referirse a cierta actitud de incredulidad o aprehensión respecto a la pureza y valor moral y ético de las acciones de los hombres. Por ejemplo, el escepticismo de la sociedad frente a los políticos se ha traducido en una gran abstención en las últimas elecciones. Entonces, basado en ese término, escéptico, el que no cree, el que duda, el que dice no conocer la verdad, y si se conoce la verdad sería muy difícil que el hombre la pudiera entender, y ahí viene ¿qué? El escepticismo. Sin embargo,
para el pueblo de Dios, para los cristianos, sabemos cuál es la verdad. En Juan 14:6, el Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y la verdad es lo que se hace tangible, es lo que se hace real. Los que somos creyentes en el Señor, sabemos que Él nos vino a traer paz, salud. En Juan capítulo 9 habla de un hombre que fue ciego, pasaba los 40 años. Y él fue ciego desde el nacimiento. Y el Señor le dio la visión física, y también le dio la visión espiritual. Pero los contendores de Jesús, los enemigos de Cristo, los fariseos, los saduceos, los herodianos, el mismo pueblo judío, rebatiendo de que eso no era un milagro, que era un engaño y que era la verdad, no había nacido ciego, y le decían a este hombre: ¿es verdad que este hombre te sanó? ¿Jesús te sanó? Y él dijo: sí. Ah, no, pero él es un pecador, él no es de Dios. Dijo: la verdad, no sé si es pecador, desconozco esto. Pero ¿quién ha hecho ver, desde que conocemos este mundo, a un ciego como yo, que había nacido invidente? Es eso. La verdad se hizo real en la vida de este hombre. Jesús es de poder, Jesús es autoridad, Jesús hace milagros, Jesús cambia vidas, y nosotros creemos en Él. Yo llevo 38 años creyendo en mi Jesucristo, porque Él cambió mi vida a la edad de los 19 años. Y esto es fe. En un acto de fe hubo una transformación en mi ser. Entonces veamos el antónimo de escepticismo, o la palabra contraria que nos favorece a nosotros y que no queremos estar en escepticismo, sino en fe. ¿Qué es fe? Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, en este caso Dios, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios espirituales, de normas, de comportamiento social e individual, y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Esta palabra es vida. Esta palabra genera cambios. Esta palabra renueva. Conocemos la verdad, Juan 8:32, y esta verdad nos hace libres. Pero esa verdad es el Cristo encarnado, el Cristo que fue concebido en el vientre de la Virgen María, el Cristo que nació, el Cristo que creció y murió por ti y por mí, pero el Cristo que dejó la tumba vacía, que ascendió al Padre, que está a la diestra de Dios Padre. Para nosotros como cristianos es creer en esta palabra de Dios, y nuestra base en la persona del Señor Jesucristo. En Hebreos 12:2 dice que nosotros hemos de tener, o tenemos los que somos cristianos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la deshonra, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fe lo podemos reafirmar como creencia, esperanza, fidelidad, convicción, certidumbre, confianza, crédito, convencimiento y credo. En el credo estamos hablando qué es lo que yo creo y a quién le creo. Le creo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le creo a la palabra. Pero veamos lo que tú como cristiano crees y lo que yo creo. En un Dios eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la creación del hombre únicamente por la intervención divina. No somos de la línea evolucionista. Creemos en la caída del hombre por su libre albedrío. Creemos en la salvación únicamente por Jesucristo a través de su sangre y su cuerpo entregado por la humanidad.
Creo en la completa santificación por medio de la sangre de Cristo, en el Espíritu Santo y la palabra de Dios. También en la oración como único medio de comunicación con Dios, a través de Jesús, con el auxilio del Espíritu Santo y con la guía de la palabra del Señor. Creo en la Biblia como única palabra escrita, inspirada e infalible de Dios. El autor de esta palabra es el Señor. Usó hombres para que escribieran este libro, pero el autor real, intelectual e inspirador es Dios a través del Espíritu Santo. Creo en la iglesia como cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y Él es el que edifica esta iglesia, el que nos da ese ser de existir como pueblo de Dios. Creemos en el bautismo en agua por inmersión. Creemos en la Santa Cena constituida por el Señor Jesucristo, donde el pan representa su cuerpo y el jugo de la vid representa su sangre entregado por nosotros. Creemos en la presencia del Espíritu Santo en todo creyente en Jesús y que son hijos de Dios, el Padre Celestial. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos induce a decir Abba, Padre. Cuando tú entregaste tu corazón a Jesús, te volviste un verdadero hijo de Dios. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y aquí en Romanos 8, del 11 al 16, encontrarás ahí donde el Espíritu Santo te atestigua en tu corazón que tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, eres heredero de todo lo que Dios ha creado. Y tienes un Padre a quien puedes recurrir y pedirle todo lo que tú necesitas. Y presentarle todas tus cosas, decirle tus cuitas son secretos, tus situaciones, que gustas o no gustas. Creemos en la orden del Señor Jesucristo de evangelizar el mundo y de hacer discípulos. Mateo 28, 19 al 20. Que los que hemos experimentado esta bendición de compartirla a otros. Y es lo que estoy haciendo yo en esta hora, en este domingo 30 de agosto del 2020. Que otros conozcan de Jesús, que otros sepan que si reconocen sus pecados, que si admiten que están mal, que no saben por qué viven, para dónde van, encuentren un sentido de vida a través de Jesucristo, que lo puedan aceptar como Señor y Salvador en sus corazones. Desde los 19 años soy conocedor de Cristo, llevo 38 años conociendo de mi Señor y sabiendo cada día más de su palabra. Y cada día me admiro y sé que Él es un Dios grandioso. Pero también creemos en la sanidad divina por medio de la obra redentora en la cruz efectuada por Jesucristo. En Isaías 53, 4, 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que Él nos sana milagrosamente. Yo he sido testigo de sanidades milagrosas y de salir varias veces del umbral de la muerte. Estos días con lo de la pandemia, con este COVID, hemos tenido testimonios de gente cristiana que se les diagnosticó el COVID, que estuvieron allí al borde de la muerte, pero que hoy están bien para la gloria del Señor. No quiere decir que todos los casos de los cristianos que les ha dado COVID han vivido, pero otros han fallecido con la fe en el Señor, que pasaron a mejor vida. Pero Dios milagrosamente ha obrado, ha actuado y sigue actuando. Creemos en el rapto de la iglesia y en la segunda venida del Señor Jesucristo, que un día Él va a volver a aparecerse allí en las nubes para llevar a su pueblo, para darnos esa bendición grande de lo que Él nos fue a preparar en el cielo, una gran cena, y que espiritualmente la iglesia de Jesucristo tenga un matrimonio con Él y que vivamos por la eternidad. Que literalmente Él va a descender por segunda vez a la tierra. Eso creemos. Creemos en el lago de fuego y el castigo eterno para los impíos, los que rehusaron recibir al Hijo de Dios. Es doloroso y fuerte decir esto, pero la palabra dice en Apocalipsis 21:8 que los cobardes, que los incrédulos, que los abominables, que los mentirosos, que los hechiceros,
que los fornicarios, que los que han hecho lo malo y que hicieron lo malo causaron tanto daño y no se arrepintieron. Hay un castigo, hay una ley divina que va a imputarles esos cargos, esas culpas, y van allí a ser castigados por la eternidad. Por eso el Señor pide que toda persona venga a Él. Él ama a toda la humanidad, no ama su pecado. Y por más malo que una persona haya sido, mientras que tenga vida y le pida perdón al Señor Jesucristo, dice que Él no lo rechaza. Pero si muere sin pedir perdón, ya es otra cosa. También creemos en los cielos nuevos y tierra nueva para el pueblo de Dios, que vivirá con Él por la eternidad. Entonces hacemos énfasis en nuestra fe, en nuestra creencia, y veamos algunos testimonios de fe a la luz de la Biblia. En Mateo 8, 23 al 26, encontramos ahí cuando Jesús calma la tempestad. Y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, vino quietud. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Él está durmiendo allí en la barca, en medio de esa tormenta, de esa tempestad, de esa borrasca. Denota que es paz en medio de la turbulencia. Y que él tenía fe de que nos iban a morir y de que nos iban a hundir. Y él les dijo, recriminándoles: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El Señor quiere que tengamos confianza en Él. La fe es esa convicción que está aquí y que podemos declarar. Cuando la gente va en búsqueda de ayuda, algún profesional de salud mental, y habla de sus pesimismos, habla de sus situaciones de inferioridad, de su baja autoestima, habla de todo aquello que lo tiene en una posición que no se halla. ¿Qué le van a decir a esta persona? Sea optimista, mire el lado positivo de las cosas, autorrealízate, ten un claro concepto de ti mismo, y le dan la cantidad de cosas que lo llevan para que él se programe y diga: me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, voy a surgir, voy a prosperar. Pero solo. Y nosotros aquí estamos depositando esa fe, esa confianza en el Señor. La palabra dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vimos el anterior pasaje donde el Señor calmó la tempestad y nadie murió. En un acto de fe, él confió que Dios era poderoso, porque él como hombre oraba, ayunaba, estudiaba la palabra, iba a la iglesia, se comunicaba con Dios en la constante. Y a causa de esa relación íntima con su Dios Padre, tuvo tanto poder para controlar aún los desajustes de la naturaleza. Vimos otro testimonio, Mateo 9, del 1 al 8. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decirle al paralítico: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate y anda, toma tu cama y vete. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres.
Pero ese poder de Jesús estaba basado en la fe que él tenía en Dios. Jesucristo fue 100% hombre y 100% divino, aunque en su divinidad hubo unos atributos o un atributo en particular que no se manifestó, la omnipresencia, porque estaba en el molde de carne y hueso. Pero por otro lado, él conocía los pensamientos de los hombres. Él controló el problema que se presentó en alta mar allí con esa borrasca. Él hace que este paralítico se levante y camine. Pero no solamente porque era Dios, sino porque el Señor le otorgó tal poder por causa de lo que les dije anteriormente, esa comunión íntima con el Señor. A través de nuestra comunión con Dios, vamos creciendo para tener fe. Otro testimonio, la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Pero a grandes rasgos aquí estamos hablando de Jairo, que se fue ante Jesús a buscarlo para que le sanara a su niña, o más bien para que la resucitara porque había muerto, una niña de 12 años. Y la historia registra de que Jesús va y resucita a esta niña. Pero mientras que él va, se le acerca una mujer que tenía un flujo de sangre que la había azotado por 12 años. Y ella en medio de la multitud se abrió paso y lo que decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva. Y cuando Jesús la descubrió de quién lo había tocado a él y le había extraído poder de su cuerpo, de su espíritu, de su ser, ella sintió miedo. Pero ¿qué le dijo él? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Y esta mujer fue libre de este azote, de ese flujo de sangre vaginal que tuvo por 12 años. ¡Qué milagro! Ahora vemos la fe de esta mujer hacia Jesús. Vemos la fe de Jesús hacia lo que él hizo de calmar la tempestad del mar. Vemos la fe de Jairo de que Jesús podría resucitar a su hija, lo cual se efectuó. Vemos la fe de esta mujer que le extrajo poder, unción de la que tenía Jesús para que fuera sana. Pero ahora vemos aquí otro caso, otro testimonio en Mateo 15 del 21 al 28, la fe de la mujer sirofenicia. Esta mujer llega a Jesús y le dice, mi hija es atormentada por un demonio. Pero quiero ver algo particular aquí. Dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y la palabra expresa en otro pasaje paralelo, donde dice que él se fue allí y quiso descansar. Pero esta mujer investigó dónde estaba Jesús. Y va y busca a Jesús. Y le dice, mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio. Y quiero que por favor me la liberes. Como no era una mujer judía, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos y darlo a los perrillos. Yo vine por mi pueblo Israel, no vine por un pueblo gentil, entre comillas, porque él vino por toda la humanidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también vemos en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Inicialmente él vino hacia su pueblo judío, hacia su pueblo israelita. Por eso le dijo, no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos y darlo a los perrillos. Mas esta mujer dijo, yo sé que no soy judía, yo sé que no soy de esta fe, de este Dios, pero vengo a creer en ti porque he escuchado de ti, sé de ti y sé que tú tienes un poder especial para poder echar fuera el demonio que atormenta a mi hija. Y para que sepas, Jesús, aún los perrillos comen de las sobras, de las migajas, de lo que desechan los que están alimentándose. Estos perrillos alimentan y así no se mueren.
aun cuando sea, dame esa sobra, dame esa migaja, dame eso. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, cuán grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Y quiero recalcar, Jesús lo que hizo fue probar la fe en ella. Jesús no vino a insultar aquí a la gente. Él no vino a hacer acepción de personas. Él no vino a decirle, tú eres una perrilla indeseable que no puedo ayudarla y que no quiero ayudarla. Simplemente la probó. Pero él sabía que esa mujer iba a creer en él para demostrarle a los demás que aquí no es asunto de prelación, aquí no es asunto de distinción, de que porque es mi familia entonces lo voy a bendecir. Es aquel que cree en el Señor. En alguna ocasión Jesús estaba en un lugar y vinieron a decirle, mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y no es que quiere decir que él estuviera negando a su linda mamá que le dio el ser físico y a su demás familia. Es lo que dijo, quien sea mi madre y quien sean mis hermanos son los que crean en la palabra de Dios como yo lo creo. De hecho, María, una mujer de grande bendición y crédula en la palabra de Dios. Y encontramos en la Biblia parientes, hermanos, familiares de Jesús, creyentes en Él. Entonces, vemos este testimonio. Otro testimonio de otro hombre que trajo a su hijo endemoniado también, que lo atormentaba a este muchacho. Y le dice este hombre a Jesús que libera a su hijo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Sin embargo, ese creo no estaba tan contundente. Por favor, ayúdame, incredulidad. ¿Cuántas veces uno dice, yo creo que hoy me va a ir bien? Pero ese creer está con duda. Es diferente que uno diga, estoy seguro que hoy me va a ir bien. El Señor le ayudó a su incredulidad para que tuviera fe. Y reprendió al espíritu mudo y sordo que atormentaba a este joven. Y lo echó fuera y lo desautorizó y le dijo, no entrarás más en él. Dice que entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, o sea el demonio, salió de él y quedó este muchacho como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Esa fe que tenemos en él. Creo, ayuda a mi incredulidad. Él sabe que somos humanos y cuesta creer. Cuesta creer que Él nos va a dar economía en un mundo en crisis económica. Por eso el tema, fe en Dios en medio de un mundo escéptico, lleno de dudas y en crisis. Crisis económica, crisis física, crisis relacionales, crisis familiares, crisis en diferentes formas. Pero también podemos decirle a Él, humanamente reconociendo, aún si estamos luchando con la fe. Lucas 17, 5 al 6, aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El hecho que depositemos fe en el Señor, confianza en Él. De hecho, yo sé que tú has experimentado muchos milagros de Dios. Salvación en algún momento que un carro por poco te arrolla y quita tu existencia. De una enfermedad incurable, un milagro económico, la restauración de tu familia. Mira todo lo que Dios ha hecho a favor tuyo. Y dile, Señor, ayúdame a creer cada día más en ti. Y cuando tú te metes en este libro y en el corazón de Dios, tu fe va a aumentar. Empezar a confesar, a quitar términos que no deben estar en tu boca ni en tu corazón, que no deben estar en la constante expresión. Seamos personas de confianza,
y si podemos decirlo de esta manera, optimistas, pero en el Señor Jesucristo. Vamos a participar de este coro que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse.
al salir la letra I, quiero que lo cantemos juntos, para que nos inspire aún más, para que nos lleve a esa credulidad, a esa confianza, a ese crédito que le damos al Señor, esa seguridad de saber que aunque no vemos a nuestro Dios, porque la palabra de Dios dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, pero creemos que a la vez está aquí. Jesús es real y fe no es sentir, fe es simplemente promulgar y decir. En Hebreos 11 es el pasaje donde hay una galería de personajes que hicieron historia por creer, por confesar. Y quiero leer algunos apartes de este pasaje estrella que nos insta a tener esa confianza absoluta en Dios. Y hoy más que nunca debemos que arraigarla. Para los escépticos no hay verdad, para nosotros sí, el Señor Jesucristo. Hebreos 11, 1 y 2 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Leer el versículo 6, el 13 y el 16. Y el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Es hermoso cuando uno intima con Dios, cuando uno se mete en el corazón de Dios, cuando uno habla con el Señor, cuando derrama sus lágrimas, cuando dobla sus rodillas. Todas estas son acciones muy lindas, movidas por el Espíritu Santo. Pero lo más hermoso, independiente de la posición, es saber que Él está ahí. Así no le sintamos. Pero una particularidad muy linda de Él es que Él conoce que somos seres emocionales también. Y se manifiesta. A veces tenemos sueños con Él, tenemos sensaciones, sentimos como un cosquilleo rico, hermoso, un silbo apacible, evidencias que nos llevan a sentirnos más cautivados por Dios, y nos sentimos más atraídos y nos sentimos más inclinados a amarlo más, a quererlo más, a decir Señor, aquí estoy, y a compartir la palabra porque no queremos ser egoístas. También dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muchos en el Antiguo Testamento creyeron que Jesucristo vendría a salvar la humanidad, que lo que dijo Moisés en Génesis 3:15, que habría una enemistad entre la serpiente, o sea, Satanás, y el fruto de la mujer, en este caso el hijo de María, y que el hijo de esta mujer, María, le daría un golpe certero en la cabeza a Satanás, y que sería el gran hombre, se constituiría el Rey de Reyes, Señor de Señores. Se hizo verdad. Y así las profecías que se hablan en el Antiguo Testamento, y la gente creyéndolo, hombres y mujeres creyendo y esperando ese gran día, murieron convencidos que aunque no lo vieran con sus ojos físicos, se haría una realidad. Y dice la palabra que desde lejos saludaban, bienvenido Jesús, sé que un día vas a llegar a salvarnos. Y el día llegó. Ellos decían, somos extranjeros, advenedizos, peregrinos en esta tierra, y vamos para un mejor lugar. Murieron con esa convicción de que ese lugar les espera a ellos. Y efectivamente, ahora están en ese lugar, por causa del sacrificio de la obra redentora del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor ciudad, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, qué lindo, qué hermoso saber de que estamos de pasada en esta tierra. Jesús dice en Juan 10:10 que Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Necesitamos robustecernos. Necesitamos llenarnos cada día más de esa fuerza. Muchos pensamientos positivos, muchos pensamientos de optimismo, muchos pensamientos que construyen, vienen aquí a nuestra mente. Pero si no dejamos que pasen aquí, nos perturbamos. ¿Por qué pienso una cosa? ¿Por qué digo otra? ¿Y por qué no hay un cambio real en mi vida? Con Cristo somos personas diferentes.
Con Cristo amamos la vida en medio de sus adversidades. Con Cristo entendemos el sentido de esta tierra. Con Cristo no necesitamos buscar dónde está la verdad, porque la verdad es nuestro buen Jesús, que cambia vidas, que transforma, que da paz, que provee, que fortalece. En la escasez o en la abundancia siempre tendremos esa alegría y ese contento de saber que Dios está en nosotros. Hebreos 11, 39 al 40 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Quiero leer Hebreos 11 del 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este pasaje de Hebreos 11 está incompleto, porque tú lo vas a terminar. Yo ahora soy parte también de ese pasaje en la fe que tengo en el Señor. Y cuando todo esto termine y se cierre el ciclo de vivir en esta tierra, de esta humanidad, y venga el fin de todas las cosas, ahí, hasta el último que quede para irse al cielo, entra en esta galería de la fe. Entonces es una bendición. Otros murieron sin ver lo que esperaban. Nosotros somos después de Jesús. Otros antes de Jesús y otros vivieron cuando Jesús vino aquí a la tierra. Más de 500 hombres, entre hombres y mujeres, vieron la ascensión de Cristo después de que resucitó. Él se presentó a su pueblo por 40 días, después de haber estado muerto 3 días. Y muerto es la separación del cuerpo y del alma. En sí era el cuerpo que estaba en la tumba, pero su alma y su espíritu siguió vivo. Y dice que Él bajó a las partes más bajas de la tierra, a donde estaban los espíritus encarcelados. Estaban los que habían muerto creyendo en Él en la antigüedad, para decirles: consumado es, perfecto es, ya cumplí con haber derramado mi sangre perfecta para redención y rescate de la humanidad, para que tengan paz, vida, amor, unidad, familiaridad. Y dice que Él fue allí a predicarles a ellos, a decirles lo que ustedes esperaban. Se dio. No fueron testigos de verme. Otros sí fueron testigos de verme y otros me van a ver ahora por fe, así como ustedes creyeron sin que yo hubiera venido. Otros creen sabiendo que yo ya vino y les habla a ellos, porque el alma es eternal, el alma vive por siempre. Y después de ese tercer día, vuelve y se une el alma de Jesús a su cuerpo para resucitar glorioso. En 1 Corintios 15 habla acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y Pablo dice: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y nosotros los cristianos seremos los más dignos de conmiseración, porque estamos hablando de una gran mentira, de que Él no existió como hombre resucitado, o que no resucitó, o que no dejó la tumba vacía. Si Él se hubiera quedado muerto. Pero hay evidencias, y ahí es donde dice que más de 500 personas fueron testigos de que Jesucristo resucitó. La Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos un hecho se hace veraz. Y es por eso que lo atestiguamos. Y son millones de personas que en el transcurrir de la historia han conocido, conocen y conocemos del Señor Jesucristo, y muchos van a conocer. En Romanos 4:17 habla este pasaje también tan lindo que dice así: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Habla de Abraham, el padre de la fe. Él dijo: Dios me va a dar un hijo, con mi esposa Sara, una mujer estéril. Y él, siendo casi de 100 años, engendra en esta mujer de 90 años un hijo, Isaac, que significa risa, entusiasmo, alegría y bendición. Y de él ha venido tanta descendencia al punto de que somos incontables. Veamos
el balance de la fe con respecto a las obras y las palabras. 6 características de la fe, entre otras más. La fe es segura. Nada puede separar al creyente del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8:38. Esto nos lleva a un proceso mental de saber que creemos en Él, o que no le ponemos a veces razón a cosas, sino que si el Señor nos dice, es así, y decimos, así es, punto. Él nos va a dar el dinero que necesitamos, no sabemos cómo, ni de dónde, ni de qué manera, pero Él nos lo va a dar. Esther 4:14 dice, respiro y liberación de alguna parte vendrá. Para el pueblo que estaba amenazado de muerte y que tenía ya un edicto firmado por el rey que los iban a matar. En el libro de Esther encontramos esa sentencia de muerte para el pueblo judío. Pero el Señor hizo milagros y este pueblo fue salvo para su gloria y su honra. El mismo Señor es el que se encarga de irnos perfeccionando. Dice la palabra que Él nos va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La fe es segura. La fe se aferra, nos envuelve. La fe la podemos manifestar a través del saludo, de la bienvenida, de llamar las cosas que no son como si fuesen, de creer en las más de 8,000 promesas que la palabra de Dios habla que son para nosotros. La fe confiesa. Tercera característica, quiere decir que la consentimos, que nos comprometemos a creer, que reconocemos, que establecemos ese contrato de decir, Señor, yo creo en ti a pesar de. Me parece admirable cuando en la palabra alguien dice, yo creeré en ti aún más allá de la muerte. Aunque tú me matares, seguiré confiando en ti. Confesamos en el Señor. Esa fe es estar en la misma sintonía con nuestro Señor Jesucristo. La fe nos persuade y nos convence de que Dios es real, de que Él está aquí, y nos llenamos de esta verdad para que abunde nuestro corazón, y de la abundancia del corazón hablará nuestra boca, y iremos en contravía del escepticismo, de la duda, del racionalismo de la gente, donde descarta la existencia de Dios. Iremos en contravía del secularismo, Dios no existe, del relativismo, todo es válido, de la tolerancia, no hay por qué incomodar a aquel. Si para él es bueno, bueno, y resulta que delante de Dios es pecado tras pecado, maldad tras maldad, consentimiento humano, y todo se justifica. Pero acá está la verdad de vivir como el Señor quiere. La fe declara, profiere lo que Dios nos dice que debemos ¿qué? Confesar. Y confesar es decir, manifestar cómo el Señor está aquí para que hablemos, para que obedezcamos a sus mandamientos. Ya les expresé acerca de lo que creemos, y si expresamos eso en creencia, estamos hablando ¿qué? En fe. Entonces veamos esta palabra tan linda, y reitero, más de 8,000 promesas para los creyentes e hijos de Dios. Cuando tú encuentras en la Biblia una promesa, en tiempos de hambre seremos saciados. Otra, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Otra, encomienda a Jehová tu camino y él hará. Otra, no temas ni desmayes porque yo te doy fuerza. Otra, echa sobre mí tu ansiedad porque yo tendré cuidado de ti. Otra, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Otra, ora por ese enfermo y será sano. Otra, recibirá mi poder para que tenga unción y capacidad de predicar, y así sucesivamente. Quinta característica, la fe evoca, trae las promesas de Dios a la memoria, las menciona, las cita, le dice al enemigo, escrito está, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi gozo. Controlamos nuestros pensamientos malsanos con la palabra de Dios. En 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A lo humano se dice el autocontrol. Piensa bien de ti. Cuida tus emociones. Sé mesurado para hablar. Pero como humanos tendemos a descontrolarnos. Pero qué bonito que le dejemos el control al Espíritu Santo y que aprendamos a hablar. Y podemos hablar
aún de la ciencia, de las profesiones, de todo, mesuradamente. Y qué bonito para un profesional, para un político, para un militar, para cualquier persona en el medio donde se desenvuelva y siendo un gran hombre aquí en esta tierra, tenga a Dios en alto, porque se hace un hombre o una mujer cada vez más interesante, más sobresaliente, más agraciado, más bendito. Es eso. Qué bueno que podamos invocar, qué bueno que podamos hablar como Dios quiere que hablemos, qué bueno que podamos pensar como Él piensa. Dice la palabra en la carta a los Corintios, 1 Corintios 2:16, que tenemos la mente de Cristo. Aquí en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensar. Y en el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y la última característica es la fe anhela. Salmos 38:9 dice así: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Él conoce lo más recóndito de tu corazón. Él conoce hasta el más mínimo deseo que tú quieres que Él te conceda. Lo pequeñito, lo mediano, lo grande. Ponle fe y dile: Señor, hazme creer cada día en eso que es bueno, en eso que es honesto, en eso que es amable, en eso que es puro, en eso que es limpio, en eso que es digno de alabanza, en eso que pienso, lo pueda ¿qué? Yo recibir, para que haya ese cumplimiento. En un salmo se expresa que esperanza que se demora es tormento del corazón, pero gozo es el deseo cumplido. Y Dios quiere que tú vivas en gozo, en fuerza, en libertad, en paz, en coinonía, en empatía, en solidaridad. Él quiere todo esto. Necesitamos ponerle ¿qué? Fe, credulidad. Todo es posible para el que cree en el Señor. Quiero reiterar sobre este versículo de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que nosotros estamos aquí para venir al Señor. Dios es real. El Señor Jesús le habló a su pueblo, a su gente, las verdades que Él traía de parte de su Padre Celestial. Hubo seguidores, pero Él tuvo un grupo escogido que fueron los 12 apóstoles. Y a ellos les descubrió verdades. Y a ellos les explicó las parábolas. Y a ellos les declaró a cómo podían comprender los enigmas de cómo Él hablaba. Y les quitó el velo de sus ojos para que comprendieran la verdad. Y todo aquel que abre su corazón a Jesús va a poder comprender lo que esta verdad dice. No podemos llegar a Dios con razonamiento humano. Llegamos en un acto de fe. De decirle: Señor, aún hay gente que ha retado a Dios. Si realmente tú existes, en el fondo quieren tener a Dios en su corazón, pero están congestionados de tanta cosa que luchan con esa credulidad de que Dios existe, o más bien quieren depositar esa fe en el Señor. Y Dios, en su misericordia y amor, les da evidencias y se han vuelto grandes cristianos. Concluyo con esto. John McDowell, un hombre que fue ateo, que invirtió mucho dinero para rebatir los milagros, los prodigios, la existencia de Dios a través de la Biblia, sale de su país y va a un país allí en Europa e invierte mucho dinero para decir: esta Biblia es falsa, esta palabra es irrelevante, esto es aburrido. Y entre tanta investigación se convierte en un verdadero hijo de Dios. Como era un intelectual, un profesional, un maestro, luego escribe 2 libros que se llaman Evidencias
que exigen un veredicto, demostrando que realmente Dios es real, que Él no está en contra de la ciencia, pero que Él está sobre la misma ciencia y que los milagros realmente provinieron de Él y no de lo que la gente lo juzga a su forma. El escéptico lo cuestiona, lo duda, lo rechaza, cuestiona la división de el mar rojo en 2 columnas de agua, cuestiona la pasada del pueblo por el río Jordán en seco, cuestiona la detención del sol o del tiempo para que el día se hiciera más extenso y el pueblo israelita ganara la victoria en contra de sus enemigos en una guerra. Todo eso lo cuestiona la gente y le ponen objeciones. Pero eso es real, eso es verdad. Te cuestionarán a ti porque has conocido al Señor y has cambiado de vida. Cuestionarán el que tú hayas sido sanado milagrosamente. Pero hay que seguir creyendo. Y habrá quienes abren sus corazones para decir, yo quiero tener ese Dios que tú tienes. Eso es fe. Vamos a orar. Vamos a decir al Señor que muchas gracias por esta linda oportunidad de creer en Él. Y que si estamos luchando con la credulidad en Él, digámosle, Señor, creo, pero mi credulidad está un poco débil, flaca, sin fuerza. Ayuda a mi incredulidad. Y si tengo fe y necesito más, digámosle, Señor, aumenta mi fe. Y si tienes la fe como de un grano de mostaza, gloria a Dios, podrás decirle a un monte que se quite del lado donde está y se pase a otro. El monte grande del problema que tienes. El monte que significa las deudas, las enfermedades, los problemas, las dificultades. Y en el nombre de Jesús, desarraigar todos esos montes que te están impidiendo caminar libremente. Y en el nombre de Jesús, lo logras por fe. Padre, muchas gracias por este momento especial. Gracias porque no somos ese pueblo escéptico que dudamos de la realidad de ti, del verdadero sentido de la vida y de saber que sí hay verdad y que existe la verdad. Y la verdad es Jesucristo. La verdad plasmada en tu palabra. La verdad por la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad por los millares y millones de testimonios que hay en esta tierra de los que te hemos conocido, los que hemos sido sanados físicamente, almáticamente o psicológicamente, los que hemos sido sanados con relación a problemas de diferentes índoles, personas que aún han cometido homicidio, que han hecho estupro y que han hecho una cantidad de males y tú los has perdonado y les has traído paz a sus corazones y que estás presto para perdonar al más vil pecador y para restaurarlo y para traer paz a esta sociedad y a esta humanidad. Padre, muchas gracias. Gracias porque es por fe, no por vista, no por circunstancias, por saber que tú eres real, que estas más de 8,000 promesas se evidencian para todo aquel que confiesa el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Él echamos fuera demonios, en el nombre de Él sanamos enfermos, en el nombre de Él experimentamos la presencia del Espíritu Santo, en el nombre de Él, si bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos por los alimentos y son santificados y declaramos una bendición abierta, certera. Llamamos las cosas que no son como si fuesen y sabemos que aún creeremos en ti, aún más allá de la muerte. Muchas gracias, Señor. Te ruego, Padre, que bendiga a mi familia, que bendiga a mis hermanos en Cristo, que bendiga a cada persona que escuche esta palabra, que les inspire y que les des esa libertad de acercarse a ti. Que cuando te digan a ti, Señor, sé propicio a mí, tú te acerques a ellos, Padre. Y fluye con tu Espíritu Santo, y fluye con tu palabra. Hazles ver que nadie les ama como tú les amas. Hazles entender que nadie les entiende como tú les entiendes. Y que aunque ellos hayan sido rechazados por los demás, tú los acoges en tus brazos y en tu familia. Gracias, Padre, por este momento especial. En el nombre de Jesús, acércate a ellos
consuela al que está triste, levanta al caído, dale visión al ciego, oídos al sordo, pies al paralítico, que haya movimiento en las manos al que está allí imposibilitado. Muchas gracias por sanar las enfermedades, diabetes, problemas de azúcar bajo, de hipertensión, de hipoglicemia, de hipotensión, cualquier tipo de enfermedad, Señor. Gracias por sanar. Gracias por sanar toda enfermedad del corte también, de trastornos de personalidad. Dios, obra en el nombre de Jesús. Padre, tú viniste a través de tu Hijo a traernos todas estas bendiciones. Y tu Hijo dice que le pidamos a ti en el nombre de Él. Y el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a elevar estas oraciones y para tener tu palabra. Hoy te necesitamos más que nunca, Señor. Hoy te pedimos, Padre, por doquier hay problemas, por doquier hay angustia, por doquier hay dolor, hay tristeza, hay lloro, hay sufrimiento, Padre. Aún el pueblo cristiano sufre y gime por sus propios problemas, pero sabe a quién recurrir, sabemos a quién venir. Pero hay mucha gente que no tiene este conocimiento, Dios. Acércate a ellos y perdona sus pecados, oh Jesús. Oro por ellos, pido bendición para ellos, en el nombre de Jesús. Por lo que tu palabra dice, que tú eres el que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y por fe, nuestra familia es salva y sana. Nuestro pueblo es bendito, nuestro gobierno es bendecido, nuestro país es un terreno de paz, un lugar donde tú cancelas la corrupción para que haya una libertad tan grande en esta tierra, tan hermosa y bella. Colombia, reconocida por el mundo, por su calidad humana, de igual manera lo somos, un país hermoso en medio del dolor, somos alegres, por naturaleza dado por ti, pero queremos esa alegría sobrenatural, la del Espíritu, la de tu verdad, Señor. Gracias por bendecir y gracias una vez más por quitar esta pandemia de este mundo y por sanarnos aquí también como colombianos y por llegar a cada familia donde han sido tocados. Guarda a los que no han sido tocados, protégenos y ayúdanos y más bien indúcenos a estar del lado de los que están pasando esta situación para fortalecerlos, para animarlos y para confiar de que tú obras el milagro de sacarlos a donde han llegado a experimentar este gran problema y enfermedad. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, recuerda que con la fe que tú tienes es posible agradar a Dios y Dios te galardona por esa creencia. Aprecios sinceros en el Señor Jesucristo. Que la alabanza despierte en nuestro ser. Dios es grandioso, Él es grandioso. La tierra tiembla.